Tenés razón. Bueno, ahí está grabando, perfecto, perfecto. Bueno, entonces ahora sí. Bueno, no, lo que les comentaba es que en realidad toda una parte estuve ahí investigando cómo hacen las otras cátedras para poder hacer el tema de hacer los dibujos y me dijeron que con un pizarrón, etcétera, etcétera. Yo por una cuestión de mi operación estoy muy mareada, entonces Escucho todo cortado. No se escucha nada. mucho Sí, me parece que te muy estás cortado. ¿Vieron? trabando. Sí, se va a tener problema de internet, si no me voy a tener, mira. No, Sí, ahora está Ahí bien. recién se compartió, pero bueno, recién no se veía la pantalla también. no se veía la pantalla. Bueno, me van diciendo, chicos. Ahora sí. Lo que les digo es que tengo, con este tema de que hay que hacer bastantes dibujos de evaluación social y todo, yo sé que algunos lo han hecho en pizarrón, otros lo han hecho y han enfocado con la cámara. Yo como ando con un problema de mareos todavía a raíz de mi operación, prefiero, digamos, primero, si los hago con el lapicito en la computadora me salen horribles, yo soy súper perfeccionista, así que me siento inhibida. La otra va a ser como las ha hecho Adriana Polini, que me decía que con una fibra en el papel, y si no, bueno, el pizarrón no puedo, tengo pizarrón, pero no puedo estar mucho parada, entonces prefiero no recurrir a ese método. Así que lo que he tratado es de armar PowerPoint para que aquellos dibujos que yo sé que voy a tener que hacerles, se los voy a hacer esta mañana estuve toda la mañana con eso, tratando de hacérselos en forma automática. Así que voy a ir haciéndoles el PowerPoint, por eso les agregué un PowerPoint nuevo, donde vamos a ir haciendo como si yo estuviera dibujando, porque me parece que algunas cosas no basta con verlas así de golpe, sino como que las tenemos que ir viendo con dibujos. Por eso les cambié, en el día de hoy les puse un archivo que se llama precios sociales para los bienes no transables. El otro, el que era 2020, era un poco, hablaba de precios sociales en general, para los transables y para los no transables, pero era más chico. Entonces acá lo que van a ver es que muchas veces vamos a tener algunas filminas que se repiten, porque es como que les he querido dar esta animación que yo seguramente lo hacía en el pizarrón. ¿Está bien? Entonces, bueno, dicho eso, empecemos. Fíjense, la idea es que cuando nosotros, ahora no me pasa a mí el PowerPoint, ahí está. La idea es que cuando nosotros, fíjense, nos poníamos a evaluar un proyecto, yo estuve hablando de distintos proyectos, proyectos que producían directamente bienes o proyectos, digamos, que facilitaban la producción de otros bienes. Uno, en realidad, cuando va a evaluar estos proyectos, necesita precios sociales, o sea, necesitamos armar esos cuadritos, bajarlos, digamos, quedarnos con los que no son transferencias, y de alguna manera vamos a tener que revisar la forma en que fueron evaluados, porque si vienen de la evaluación privada usan precio de demanda y de oferta, y nosotros hemos dicho de que tenemos que hacer muchas veces el cambio del precio de demanda o de oferta, según sea el caso, por el precio social. Y acá conviene, yo creo, clasificar los bienes en bienes no transables o domésticos, y los bienes transables lo que son importables y exportables. El día de hoy lo que vamos a hacer es hablar de los bienes no transables, o sea, estos domésticos. Entonces, vamos a empezar con esto de precio social de un bien no transable. Entonces, fíjense, cuando nosotros pensamos en precio social de bienes no transables, tenemos que partir de un esquema de un equilibrio de mercado. Entonces, la idea es determinar ese precio social, o sea, el precio o el valor que tiene para la sociedad una determinada cantidad de bien. En general, cuando uno habla de precio, está referido a una unidad de bien, pero uno podría decir, bueno, a ver, ¿cuánto valora la sociedad el hecho de disponer 100 unidades más de productos agrícolas o 100 unidades más de papel, por ejemplo? Y lo que vamos a pensar es que el papel o el bien que estamos metiendo acá es un bien que no se transa internacionalmente, o sea que se consume y se produce en el país. Y para empezar con este tema, la idea es decir, bueno, empecemos por el caso de un mercado competitivo no distorsionado. Por eso lo que está dibujado ahí en la pantalla, fíjense, es una demanda y una oferta de un mercado competitivo no distorsionado. Y si fuera así, la pregunta que uno se tendría que hacer es, bueno, empezamos por una situación de equilibrio en el mercado competitivo no distorsionado. Entonces, fíjense, la característica que tiene esta situación de mercado es que los precios que pagan los demandantes son iguales a los precios que recibe el oferente. Y en este sentido, fíjense que el equilibrio ocurre en la intersección de la demanda y de la oferta,
con una cantidad X0, voy a ir rápido acá porque no es difícil esto, y para un precio que es el mismo, el que pagan los consumidores y el que reciben los productores, que es el que tiene el subíndice 0. Vamos a usar 0 para referirnos a la situación sin proyecto y el 1 para referirnos a la situación con proyecto. Entonces, fíjense, como acá tenemos un precio de demanda, fíjense que yo uso la letra C como el que paga el consumidor, ¿no? Y un precio de oferta, que es el que recibe el productor, que son iguales entre sí. Es como que acá no hay duda, digamos. La idea es que si el que está pagando el precio y el que está recibiendo el precio está recibiendo el mismo precio, está valorizando tanto el que paga como el que recibe lo mismo el bien. Y si son los dos actores que hay en este mercado, el precio relevante para la sociedad tiene que ser ese precio. O sea que ya fíjense que tenemos una pauta inicial, que es la idea que cuando el mercado, hablando siempre de no transable, por eso les digo de que acá después vamos a hacer la diferencia con los transables, que no lo vamos a ver el día de hoy, pero lo vamos a ver en algún momento. Cuando hablamos de bienes no transables y hablamos de mercados que no están distorsionados, uno puede afirmar que el precio social es el mismo precio que se ve en el mercado. Con lo cual yo lo que estoy diciendo, cuando armamos los cuadritos y tenemos que hacer la transformación de precio, no hay transformación que hacer porque ya los precios que nos tienen de la parte de arriba de los cuadritos ya son los correctos. ¿Está bien? Si todos los mercados, digamos, del cuadrito fueran así. ¿Hasta acá hay alguna duda? Sí, el concepto de no transable, no lo... El concepto de no transable es que es aquel bien, digamos, que se llama doméstico o no transable o no comercializable internacionalmente. Es un bien que Perfecto. se consume y se produce localmente. No hay posibilidad no se exporta ni se importa. Por ejemplo, los ladrillos podrían ser. Los ladrillos son casi netamente no transables. Muchas veces hablan de los servicios, de peluquería. Es difícil que vos te vayas a un peluquero, te vas a Chile a cortarte el pelo, ¿no? Generalmente vos lo haces acá localmente. O por ejemplo el caso de los ladrillos, donde los costos de transporte, no digo que no se podrían trasladar, pero si uno los va a trasladar, el cemento, el ladrillo, generalmente son de producción local, porque si uno los va a trasladar, el costo de transporte es tan alto que te los hace no transables. Muchas veces no es no transable por naturaleza, sino por las condiciones que se dan en el mercado. Transportar ladrillos a Chile, por ejemplo, yo me acuerdo de una vuelta que lo estuvimos evaluando, era tan alto el costo de transporte que ya te hacía tan caros los ladrillos que te volvés no competitivo. Entonces a eso nos referimos. ¿Está claro, Nicolás? Perfecto, muchas gracias. En realidad la mayoría de los bienes en la actualidad son transables, pero bueno, empecemos por los no transables como para tener alguna referencia, ¿no es cierto? Y muchas veces después tenés referencias, por ejemplo, si bien la mano de obra puede, digamos, ser transable en el sentido de que yo puedo ir a dar un curso a Chile, suponete, en algún tipo de mano de obra, eso no se justifica. Entonces, también se podría trabajar como un bien no transable. Entonces tengamos la idea, por lo menos, de que si el mercado del bien no transable no está distorsionado, el precio social coincide con el de mercado. Y vos fíjate acá lo que ocurre. En este gráfico exactamente lo mismo, está marcado con un punto rojo la intersección para que veamos que los precios son iguales, y en realidad el precio social entonces es ese de la intersección. Y esto es muy importante porque van a ver que después, a medida que vamos metiendo distorsiones, uno va pudiendo ya ver de alguna manera, sin hacer todo el procedimiento para identificar los precios sociales, que es el procedimiento que ahora les voy a mostrar, sin hacer ese procedimiento, cómo es el precio social. Y van a ver, digamos que el tener claro, digamos, esto de la intersección como precio social, por el momento, tengámoslo así, es bastante bueno porque muchas veces uno tiene que dar respuestas rápido, entonces no puede decir, espérate que voy a hacer todo el análisis que me enseñó la Claudia Botión. Entonces, bueno, de alguna manera tratamos de tener números rápidos y eso es lo que voy a tratar de mostrarles. Entonces, fíjense, cuando nosotros hacemos o queremos buscar el precio social de un mercado, lo que queremos ver es la valorización que se hace de una determinada cantidad de bienes desde el punto de vista de la sociedad en ese mercado. Por eso, de todos los actores de ese mercado, y en el caso de que en ese mercado hayan externalidades, también es de la valoración que hacen los no actores, pero que de alguna manera reciben o se perjudican por la externalidad. Digo, reciben o se perjudican porque puede ser positiva o negativa, ¿no es cierto? Entonces, fíjense,
yo traté de hacer una cosa que lo que siempre hago en clase. ¿Cómo tratamos de ver la metodología para determinar el precio social? Nosotros lo que hacemos es largar en un mercado una determinada cantidad de bien. Ese largar en el mercado puede ser a partir de distintos motivos. Por ejemplo, puede ser que un proyecto comienza a producir el bien y lo quiere meter a ese bien en el mercado. Puede ser que alguien nos regale, por ejemplo, otro país venga, nos regale determinada cantidad de ladrillos, entonces uno la mete en el mercado. Puede ser, digamos, que de alguna manera uno necesite determinada cantidad del bien. O sea, hay muchas formas de que aparezca en un mercado que ya está en equilibrio una determinada cantidad del bien. Entonces, la idea que nosotros tratamos de ver cuando determinamos el precio social, se lo estoy haciendo bastante gráfico, es decir, cómo reacciona el mercado cuando estando en equilibrio viene alguien y le introduce una determinada cantidad del bien como para destartalarlo. Entonces, fíjense, si yo tengo la demanda y la oferta, que es lo que estoy así teniendo, ¿no es cierto? Y me voy a meter en ese mercado. La idea es que en realidad lo que viene a hacer alguien es lo que está haciendo el dibujito. Viene y se introduce en el mercado y empieza, y miren ahora lo que va a hacer la flecha verde, a presionar hacia los costados. O sea, para que una cantidad se pueda meter en este mercado, lo que tiene que hacer es que alguien flexibilice la situación, porque en realidad cuando nosotros metemos 100 unidades, por ejemplo, en un mercado en equilibrio, en realidad de alguna manera esas 100 unidades van a afectar a ese mercado. Entonces la pregunta que uno se hace, porque la idea de todo este análisis es determinar cuál es el valor que le asigna la sociedad a esas 100 unidades del bien, ¿no es cierto? Es cómo va a reaccionar ese mercado. O sea, ¿a quién perjudico o a quién beneficio por el hecho, digamos, de que yo lance esas unidades en el mercado? Entonces, fíjense que la única manera, digamos, es que alguien las absorba, esas unidades. ¿Y cómo puede ser la absorción? Fíjense, la única manera de que se absorban esas unidades en el mercado, si las curvas son normales, como son las que estoy yo dibujando acá, de oferta y de demanda, es que parte de esas unidades se consuman y parte de esas unidades yo desplace a otros productores. ¿Qué parte de las 100 se van a consumir y qué parte de las 100 voy a desplazar a otros? Va a depender de la elasticidad de las curvas. Si las dos curvas, la demanda y la oferta, tienen la misma elasticidad, va a ser 50 para consumo y 50 para la producción. Si la elasticidad de la demanda es mayor que la elasticidad de la oferta, van a ser 70 para consumo y 30 para la producción, dependiendo de la elasticidad, ¿no es cierto? Pero la idea es que la pregunta que nosotros nos estamos haciendo es, cuando nosotros lanzamos esas 100 unidades en el mercado, ¿quién las recibe? Y en función de eso, ¿cómo se van a valorar? Porque si en realidad 50 y 50 son al consumidor y al productor, las 50 que van al consumidor se van a valorar al precio de demanda y las 50 que van al productor se van a valorar al precio de oferta. Si los precios son iguales, como es en este caso, estas 50 se van a valorar a 10 si el precio es de 10 y las otras 50 a 10, el precio social va a ser de 10. El tema es cuando los precios no son iguales. Entonces, dicho esto, la idea es que nosotros lo que hacemos, y esta se los voy a decir tranquilamente esta primera vez porque después siempre se hace lo mismo, es suponer que aparecen esas 100 unidades en el mercado. Entonces, ¿cómo hacemos el gráfico? Y ahí estaba, el otro día una de las chicas me preguntaba qué era el famoso, creo que era Josefina, el X asterisco. Y yo le decía, es una determinada cantidad que lleva el proyecto. Entonces nosotros para hacer este proceso de calcular el precio social, vamos a hacer un proceso de simulación, considerando que esas 100 unidades, que yo he puesto un número de 100, pero podría ser cualquier otro número, las lleva el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como artificio, nosotros creamos una curva que se crea, fíjense, sumando horizontalmente a la oferta esta cantidad X asterisco que produce el proyecto. O sea que esta curva, que es una curva punteada, fíjense, no es una curva de oferta. Lo que estamos haciendo es nada más, a cada precio
sumando la cantidad que lleva el proyecto. ¿Por qué no es una curva de oferta? Solamente es una curva simulada. Porque la idea nada más de esta curva es que esta curva nos ayude a ver cómo se reparten las unidades entre consumidores y productores. No estamos sumando la oferta del proyecto. La oferta del proyecto se sumaría si nosotros dijéramos a cada precio cuánto va a querer llevar el proyecto. No, nosotros estamos pensando que a cualquiera de los precios que está vigente en el mercado se van a llevar 100 unidades. Por eso esta curva es nada más que una curva que nos ayuda a determinar esto que les estoy diciendo y surge de este proceso de simulación. Cuando yo tengo esa curva, con esa curva simulada, en realidad, fíjense una cosa, les voy a hacer un paréntesis. Yo podría venir desde acá abajo y meter acá una cuña que sea el X asterisco. Porque con esa cuña, con X asterisco, yo vería cómo se distribuye entre consumidores y productores, que es lo que yo quiero ver. Lo que sucede es que en este caso, con la cuña bastaría, no haría falta que yo dibujara esta curva, que es una curva, como les digo, para ayudarme nada más. Pero van a ver que a medida que se van complicando los esquemas, necesitamos de estos artificios, porque con la cuña sola no nos basta. Entonces, de entrada, directamente ponemos esta curva. Entonces, esta curva, les repito, no es una curva de oferta, es una curva que surge de un proceso de simulación de largar una cantidad X asterisco en este mercado. Entonces, miren, si yo largo esa cantidad, obviamente que para que alguien consuma más y alguien produzca menos, que es lo que va a ocurrir, el precio tiene que caer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar como el nuevo equilibrio. Fíjense que ese X1 sería el nuevo equilibrio de la situación con proyecto simulada, ¿está bien? Y ahora el precio va a pasar, en vez de ser P0 a P1. Ahora, miren lo que sucede acá. Si ustedes miran, con este precio, si se vienen hasta la curva de oferta, pueden determinar una cantidad. Esa cantidad, que generalmente en otras materias no la han determinado porque no la necesitamos, no es el objetivo, acá el objetivo es buscar el precio social, te va a decir lo siguiente, si ustedes miran, de X0 a X1 va a decir en cuánto aumenta el consumo o cómo se reparte esta X asterisco en los consumidores. Y esta parte, desde X0 hasta este punto, que es un punto nuevo, digamos, me va a decir en cuánto desplacé a los productores. Por eso, en proyecto, a esta nueva cantidad, o sea, la que se determina este nuevo precio sobre la curva de oferta original, se le suele llamar, o nosotros le llamamos, la cantidad producida por otros. ¿Y quiénes son los otros? Los otros son los actores que ya estaban en el mercado sin que el proyecto apareciera. O sea, en la oferta nosotros vemos los productores actuales en el mercado. Nos subimos con el proyecto a esa oferta. Entonces ahora, fíjense, va a haber una nueva cantidad consumida, que va a ser la cantidad consumida X1. También va a haber una nueva cantidad producida, que va a ser la X1, porque si no, no hay equilibrio en este mercado. ¿Ves, Nicolás, que tienen que ser iguales? Ahora, si cayó el precio, esa nueva cantidad consumida y producida se compone de dos partes. Una parte es la producción que te aportan los actuales productores a los que desplazaste, y otra parte es la que vino a cubrir el proyecto o esa cantidad que se lanzó. Es nada más que un proceso de simulación. Por eso acá abajo les he puesto qué significa cada una de estas cantidades. Y miren acá. El análisis que uno puede hacer, siempre se puede hacer por los efectos reales o por los efectos redistributivos. Yo les dije que en general, cuando viéramos precios sociales, es más fácil hacerlo por los efectos reales, porque los efectos reales se concentran en esos famosos 7 y no hay vuelta que darle. Y acá de los 7, importaciones, exportaciones, precio internacional en divisas no hay, tampoco no hay cambio en calidad y tampoco no hay un cambio tecnológico. Entonces, al final, en el caso de bienes no transables, y esto siempre va a ser así, pueden haber dos cambios posibles. El primer cambio es en el consumo
y el otro cambio es el cambio en la producción. Y basta. Por eso es bueno hablar de efectos reales porque te concentras en esos dos. Y fíjate, acá está claro de que el consumo pasa de X0 a X1, por lo tanto decimos hay un incremento en el consumo. Y fíjense qué es lo que pasa con los otros. O sea, para que entre nuestro proyecto, tiene que haber un cambio en la cantidad producida total que se equilibre con este cambio en el consumo, o sea, la nueva cantidad total va acá. Pero de la cantidad producida total nosotros podemos distinguir una parte, que fíjense que es la que apareció acá, que es la disminución en la cantidad producida por otros. O sea, para que entre mi proyecto, parte va a ser consumido y parte voy a desplazar a los otros. Es lo que yo les digo, qué parte va a depender de las elasticidades. Y para que realmente haya un aumento en la cantidad producida total que se compense con esta cantidad consumida, fíjense que en realidad, por un lado, disminuye la cantidad producida por otro, pero por otro lado, lo que aparece acá, y si se van para arriba, lo que aparece acá, y si se van para acá, lo que aparece acá, es la cantidad producida por el proyecto. Entonces, nosotros, en este caso, fíjense que lo que estamos, y no nos tenemos que perder el origen, porque esto no es un equilibrio del mercado, es un proceso de simulación para determinar el precio social y ver cómo valoran estas unidades el proyecto, digamos, producidas por el proyecto, es que nosotros decimos, bueno, nos vamos a quedar de todos estos efectos reales que yo he puesto ahí en la pantalla, que van a ser siempre así, si las curvas son normales y es un bien no transable, con estos dos. O sea, con el cambio en la cantidad consumida y el cambio en la cantidad producida por otros. ¿Por qué? ¿Por qué no nos quedamos con los otros? Y fíjense, acá se van a dar cuenta. Cuando hay un aumento en la cantidad consumida, eso para la sociedad es un beneficio, en cuestión de satisfacción de necesidades, lo hablamos el otro día. Y cuando hay un cambio en la cantidad producida por otros, también es un beneficio, porque hay liberación de recursos, ¿está bien? O sea que si yo voy a determinar el precio social de un bien que produce el proyecto, recuerden que el proyecto me generaba más papel y eso era bueno para mí. Entonces yo miraba en los mercados de los bienes que producía el proyecto los beneficios directos. Entonces, los beneficios directos vienen por el lado de la cantidad consumida y por la disminución de la cantidad producida por otro. Cuando yo voy a mirar que yo también produzco, el yo también produzco implica que yo voy a usar recursos. Eso es parte de los costos. Y eso no lo miramos en este mercado, porque eso lo voy a mirar después, en los mercados de los recursos, de los insumos que voy a utilizar. Entonces, de estos dos, por el momento, a los efectos de determinar el precio social, lo único que tienen que hacer es quedarse con los dos que originan beneficios. Entonces, fíjense, voy a esta filipina. Tengo un aumento en la cantidad consumida. Ese aumento en la cantidad consumida da lugar a un beneficio por mayor satisfacción de necesidades, que me queda detrás de los nombres de ustedes, pero ahí lo van a ver en pantalla. Se mide por el área bajo la curva de beneficio marginal social. No digo demanda, chicos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo valoración social. En este caso particular, la curva de beneficio marginal social coincide con la demanda. ¿Está bien? Porque cuando no ponga nada acá después de la demanda, quiere decir que está coincidiendo. Porque si no, tengo que ponerle un montón de nombres a las mismas curvas. Pero lo correcto es valorizarla por el área bajo la curva de beneficio marginal social. ¿Cuándo no va a coincidir con la demanda esa curva? Cuando hay una externalidad al consumo, por ejemplo, que es el caso más típico. Cuando yo diga, ya tengo un beneficio, ahora vamos a mirar el otro beneficio, que es que yo desplacé a otros productores. Y esos productores ahora dejan de producir y van a usar menos recursos. Esos menos recursos se van a medir por el área bajo la curva de costo marginal social, que de nuevo, cuando no pongo nada, está coincidiendo con la de costo marginal privado u oferta. ¿Está bien? Entonces, miren, ¿qué es lo que yo tengo acá? El beneficio por el mayor consumo y el
beneficio por liberación de recursos. Lo que yo no voy a considerar, porque eso es parte de los costos, yo me estoy concentrando en los beneficios, es el tema del uso de recursos propios. Después lo vamos a ver, pero por ahora no. Entonces, de esos dos, como yo tengo los dos beneficios, cuando los sumo, eso es lo que se llama valor social de la producción o beneficio directo del proyecto. Es lo que el proyecto te genera en términos de bienes y cómo vos valorás esos bienes en función del comportamiento del mercado. ¿Se entendió hasta acá, Alejandra? Sí, profe, perfecto. Chicos, ¿alguna duda? ¿Queda claro? Sí. No, se entendió. Perfecto. Entonces, miren, voy a la filmina siguiente. Ven que es más filminas, pero para que quedara claras las explicaciones. Yo tengo la suma de esas dos áreas, que es el valor social de la producción. ¿Alguien sabe cómo se calcula el área de un paralelogramo? Porque me voy a ir a esta filmina anterior. Fíjense, yo acá tengo, por ejemplo, si yo quisiera calcular el área que refleja el aumento en el consumo, el de mayor satisfacción. La superficie de ese paralelogramo verde que está figurando en pantalla. ¿Alguien lo sabe calcular? Podría ser un rectángulo más un triángulo. Es la suma de un rectángulo y un triángulo, ¿no es cierto? Bueno, hay una forma que es mucho más fácil, pero vos podrías hacer la del triangulito más la del rectángulo. Pero si vos haces eso y haces la derivación matemática de eso, en realidad vos lo que tenés que hacer es tomar la base y a la base, en realidad, la multiplicas por el promedio de las dos alturas. ¿Qué quiere decir? La base sería el cambio en el consumo, la altura mayor es el precio P0, la altura menor es el precio P1. Bueno, vos lo que haces es tomar el promedio de precios, P0 más P1 dividido 2, y lo multiplicas por la base. Y eso es lo mismo que calcular la del rectángulo más la del triángulo. Hagan la prueba. Entonces, muchas veces nosotros lo vamos a hacer así porque es más rápido, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero calcular el beneficio por mayor consumo, tomo la base, que sería el cambio en el consumo, de las 100 unidades, ¿cuántas van acá? 60, bueno, 60. Y acá lo que hago es tomar los dos precios, hago el promedio y lo multiplico por esos 60. ¿Quedó claro? Sí, profe, perfecto. Chicos, ¿alguna duda? Esa es la forma más fácil de calcular estas áreas. Entonces se los digo porque van a ver que muchas veces después las vamos a calcular así, porque es la forma más fácil. Entonces fíjense, yo tengo esas dos áreas verdes, que sería el valor social de la producción. ¿Por qué valor social de la producción? Porque es el valor que la sociedad le asigna a la producción. Si tomo este valor social de la producción y lo divido por el X asterisco, ¿qué me va a dar? A ver. El valor social de cada unidad. Exactamente. Y eso se llama... ¿Cómo se llama el valor? Valor medio. El precio. El precio social. O sea, si vos tomas el valor social de la producción y lo dividís por la producción, tenés el precio por unidad. ¿Está bien? El valor social por unidad. Y el valor social por unidad es el precio social. O sea, si yo quisiera calcular el precio social, tendría que agarrar la superficie de este triángulo, de este paralelogramo, y dividirla por el número de unidades, ¿está bien? O sea, si esta superficie es 1800 y la divido por las 100 unidades que produzca, bueno, en realidad sería 18 pesos el precio social, ¿está bien? Ahora, fíjense, cuando yo voy a hacer la evaluación privada, que es donde nosotros partimos, que es la parte de arriba de los cuadritos, ahí uno valora con el precio de oferta. Acá el precio de demanda y el de oferta lo mismo podría decir con el precio de mercado, pero no importa, siempre se valora con el precio de oferta, pues sí es diferente. Ese valor, a diferencia del valor social de la producción, se le llama valor privado de la producción, pero no es otra cosa, chicos, que el ingreso del dueño del proyecto. Es el número de unidades que el señor vende por el precio de oferta, que es el precio que él cobra. Así que es precio por cantidad, es ingreso total. Pero nosotros no le llamamos ingreso total en evaluación social, yo se lo dije el otro día, se le llama valor privado de la producción. En este caso, el valor privado de la producción sería la cantidad que produce el proyecto, el X asterisco, el X numeral,
por el precio que cobra, que cuando el señor esté en el mercado va a cobrar el precio P1, ¿está bien? Y si uno mira, en realidad esa superficie que les apareció ahí marcada en rojo, que es precio por cantidad, la superficie de ese rectángulo, es el valor privado de la producción. ¿Está bien? Entonces yo diría, bueno, miren, si yo mirara esto así a simple vista, nunca me hubieran enseñado proyectos, yo diría, acá yo tengo un valor social que aparenta ser más alto que el valor privado de la producción, ¿no es cierto? Porque si yo miro la superficie verde, que es el valor social, con la superficie roja, yo diría, bueno, estaría diciendo de que sí, que es más alto. Entonces tengo el valor social, el valor privado, y la diferencia en el fondo viene dada por estos dos triangulitos. Y esos dos triangulitos dependen muchísimo de si el proyecto modifica o no considerablemente el precio. O sea, si este precio cae así tanto o no. Por supuesto que, como siempre les digo, esto es como un efecto lupa, porque generalmente los proyectos cuando intervienen en los mercados, más en los mercados competitivos, lanzan una cantidad que mueven al mercado, pero les diría que es apenas un pequeño temblor. O sea, la cantidad producida por el proyecto respecto de la cantidad original que se transaba en el mercado no es tan significativo. Y con esto probablemente el precio no se modifique tanto. Entonces yo puedo decir que va a modificarse un poquitito para que haya esta absorción, pero no tanto, de manera que la diferencia es prácticamente igual a cero. O sea, el precio 0 es prácticamente igual al precio 1. Y si es así, estos triangulitos son poco significativos. Y si son poco significativos, uno puede llegar a la conclusión, a no ser que el proyecto sea muy grande, el cambio en precio fuera significativo, que el precio social va a coincidir con el precio de mercado. O sea, si esto es 18.2 y esto es 18.1, estamos hablando de 18.15, que es casi 18.2. O sea, directamente se toma el precio de mercado para hacer la evaluación social porque es poco significativo el nivel de equivocación que puedes tener. ¿Quedó claro hasta acá? Profe, creo que se está trabando. Profe, se cortó. ¿Se cortó? ¿Hasta dónde escucharon? Bueno, les repito un poco para que, a ver si se escucha. Miren, yo lo que les digo es, si en general los proyectos, si bien acá ustedes lo miran gráficamente, fíjense que lo que aporta el proyecto respecto de la cantidad transada en el mercado es significativo, ¿no es cierto? Porque si esto es 100, probablemente estos son 300, no sé. Entonces vos decís, bueno, un proyecto interesante que viene y aporta una cierta cantidad en el mercado. Pero yo lo que tengo que hacer cuando yo les muestro esto, es como si esto yo lo mirara con una lupa. O sea, lo tengo que mirar con una lupa porque esto prácticamente es muy poco significativo. O sea, yo tendría que hacer una S más X, asterisco no, numeral, muy cerquita de la oferta, entonces no les podría mostrar nada. Entonces es como que yo lo hago chiquito, pero lo muestro con efecto lupa. ¿Qué quiere decir con esto? Que en general los proyectos no tienen una participación muy importante en un mercado. Si no la tienen, si la tienen, es otro cantar, pero si no la tienen, que es lo más común, este precio P1 no va a ser muy distinto de este precio P0. Porque en realidad, cuando yo ponga esa cantidad, si bien con el efecto lupa se ve muy grande, esto estamos hablando por ahí de céntimos. Entonces yo lo que les digo es, puede ser que el precio P0 sea 18.2 y el precio P1 sea 18.1, con lo cual en realidad hacer la estimación del cambio en precio es prácticamente poco significativo a los efectos de la evaluación. Entonces decimos que el precio P0 y el P1 son aproximadamente iguales. Y si son aproximadamente iguales, estos triangulitos, que son los que estaban marcando la diferencia, son casi puntos, digamos, no son triángulos. Y por lo tanto, entonces, se puede decir que el precio social coincide con el precio que está vigente en el mercado. ¿Se entendió ahí? ¿Se escuchó? Sí, profe, perfecto. Chicos, ¿entendió? Entonces, Sí, claro, se entendió. entonces la idea es esta que les estoy diciendo. Si los proyectos no modifican sustancialmente el precio,
vamos a poder tomar el precio de oferta, en este caso como el precio social, porque el mercado no está distorsionado. Y esa es la conclusión general, y por eso, si bien acá gráficamente se está viendo un triangulito que sobresale al valor social de la producción, no piensen, acá pareciera como que este triangulito es importante, pero digamos en un mercado, digamos ese triangulito es casi insignificante. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Se me fue la secretaria. No. Alejandra, ¿qué pasó? Vos me tenés que Pero preguntar. Bueno, fíjense acá. acá está todo. Estás ahí, ¿eh? Te voy a controlar a ver si realmente preguntas, Alejandra, ¿eh? Bueno, la cuestión es que, Sí, fíjense profe, qué pasa cuando vamos al mercado de un bien no transable, en este caso con un impuesto al consumo. No hace falta que yo le marque demasiado cómo es el equilibrio en el mercado con un impuesto, el equilibrio inicial ya lo tengo marcado. Fíjense que si existe un impuesto al consumo o a la producción, exactamente lo mismo, el precio que pagan los consumidores supera al precio que reciben los productores en la diferencia entre estos dos o esta cuñita vertical, que sería el monto del impuesto. Entonces acá tenemos dos precios. Un precio que es relevante para los demandantes y un precio que es relevante para los oferentes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el precio social? O sea, si tanto los demandantes como los oferentes son partícipes en el mercado. Entonces, cuando yo venga con un proyecto, lance las 100 unidades y digo, parte la va a absorber el consumidor, parte, digamos, voy a desplazar a otros productores, cuando yo vaya a valorizar, voy a ver que la valorización va a ser con dos precios diferentes. Entonces, esos dos precios tienen que jugar algún rol en el precio que tiene o que le asigna la sociedad a ese bien, que es el precio social. Entonces, miren lo que yo puse acá. Yo puse de nuevo el mismo grafiquito, el de demanda, el de oferta, y de nuevo marqué el precio social en la intersección. Y ustedes me van a decir, entonces, ya tenemos una pista, porque el precio social es el de la intersección. Bueno, yo siempre los invito a que sepan esto, pero también sepan el método de cómo se determina el precio social. Porque en realidad no es el de la intersección así en términos generales, es el de la intersección de las curvas sociales. Y yo acá los puedo poner en la intersección de la oferta y la demanda porque estoy suponiendo que la oferta es costo marginal social de producir y la demanda es beneficio marginal social. Entonces, es el de la intersección de las curvas sociales. Entonces, cuando ustedes tienen un impuesto en un mercado y ustedes dicen, yo estoy valorando el valor privado de la producción a precio de oferta, inmediatamente yo sé en cuánto me estoy equivocando si yo sigo valorando el precio de oferta cuando quiero hacer evaluación social. Porque ya sé que el precio social, si es el de la intersección, está por encima de la oferta. O sea que tomar el valor que usé en la evaluación privada me está subestimando el verdadero valor social. Esa es una pauta que para una reunión de trabajo es muy interesante ya tenerlo claro. Está bien, sin tener que estar calculando el precio social, yo ya sé que me lo está subestimando. Y ese es un factor importante. Por eso a mí me gusta siempre marcar esto de las intersecciones. Y claramente, digamos, si los consumidores valoran al precio PC0 y los productores al precio PP0, una parte va a ser valorada al precio de demanda y otra parte va a ser valorada al precio de oferta, porque yo dije la cantidad, voy, la meto en el mercado, parte la reciben los consumidores, parte desplazo a otros productores. Entonces, la que reciben los consumidores va a ir a precio de demanda, la que desplazo a los productores va a ir a precio de oferta. Y el social, ¿qué va a ser? Un promedio entre esos dos. Por eso, sabiendo esto, y ya sabiendo que es la intersección, ya nos damos cuenta que es menor que el de demanda y mayor que el de oferta. ¿Cuánto más cerca de uno del otro depende de las elasticidades? De nuevo, si las dos curvas, la demanda y la oferta, tienen la misma elasticidad, 50 de las 100 unidades van a la demanda y se van a valorar a precio de demanda, 50 de las 100 unidades van a la oferta y se van a valorar al precio de oferta, y el promedio va a ser un promedio simple entre el precio de demanda y el precio de oferta, ¿no es cierto? Pero si las elasticidades ya no son iguales, va a ser más cerca de demanda si le gana la elasticidad de la demanda a la elasticidad de oferta, o va a ser más cerca de la oferta
sí le gana la elasticidad de oferta a la elasticidad de la demanda, ¿no? En valores absolutos estoy haciendo referencia. Eso como para tener una primera introducción. Pero fíjense, vamos a este mercado, ahí me quedó el título de mercado no distorsionado, porque voy haciendo los copy y yo sabía que este PowerPoint que lo hice esta mañana iba a tener algunos defectos, así que este no es mercado no distorsionado, es con impuestos, después le vamos a cambiar bien el título y se los voy a subir bien. La idea es que vamos a hacer el mismo análisis, vamos a venir y lanzar una cantidad que produce el proyecto, le hacemos la S más X numeral. Una vez que tenemos esto, volvemos a marcar el equilibrio. Si sin proyecto había impuesto, con proyecto también lo tiene que haber, o sea, el proyecto no te va a cambiar la situación de las distorsiones que hay en ese mercado. Entonces, fíjense que yo marco ahí de nuevo, entre la demanda y la curva que me sirve para simular el nuevo equilibrio, esta nueva cuña, y esa nueva cuña sería la del impuesto, y va a ser, vamos a determinar una nueva cantidad. Y fíjense que entonces va a haber un precio nuevo que va a pagar el consumidor y un precio nuevo que va a recibir los otros productores. Y si los otros productores ahora reciben este precio, fíjense que acá, cuando ese precio toca la oferta, lo que va a quedar por marcar ahí es la cantidad que esos otros llevan al mercado. Fíjense, como está hecho este gráfico, se reparte más para el consumo y menos para la producción. O sea que la demanda, en este caso, como está hecho este gráfico, es más elástica que la oferta. O sea que de las 100 unidades por ahí van 80 acá y 20 acá, o 70 y 30. Pero la idea es que la suma de los cambios en cantidad consumida y cantidad producida por los otros tiene que ser igual a la cantidad X numeral. ¿Está bien? Me voy a equivocar porque antes usábamos el asterisco. Así que bueno, fíjense, estos son los efectos que se van a producir. Y los efectos reales son iguales que el anterior, porque los efectos reales no cambian. En el caso del bien no transable, como les dije, curvas normales, hay un aumento en el consumo. Esta filmina en realidad es un copy prácticamente del anterior. Si hay un aumento total en el consumo, hay un aumento total en la cantidad producida. Y esa cantidad producida, en parte, la producen los otros. Fíjense que tienen que disminuir la cantidad porque la curva de oferta es, digamos, creciente. Y por otro lado, lo que produce el proyecto. Y nosotros de nuevo nos quedamos con estos que son los dos positivos. Porque cuando nosotros ahora valoricemos, fíjense, el aumento en el consumo va a venir dado por nos va a otorgar un beneficio por mayor satisfacción de necesidades. Y ese se valora por la curva de beneficio marginal social. Miren este área. Ahora, fíjense que después también tengo otra, que es la disminución en la producción de otros. Y eso es un menor uso de recursos. Y eso se mide por el área bajo la curva de oferta, que en este caso coincide con la de costo marginal social. Y cuando yo sumo, tengo el valor social de la producción. Ahora, acá claramente este valor social de la producción me queda, es la suma de dos áreas. Una que está con el promedio de precios de demanda y otra, fíjense acá, con el promedio de precios de oferta. Entonces, un poco lo que yo les decía, en el valor social de la producción va a tallar parte el precio de demanda y en parte el precio de oferta. Y por lo tanto, entonces, cuando calculemos el valor social de la producción dividido el número de unidades, que va a ser el precio social, en ese precio social va a actuar el precio de demanda y el precio de oferta. Entonces, esa es la conclusión básicamente que uno tiene que ir teniendo en consideración. Ahora, miren acá, yo tengo de nuevo el valor social de la producción. Ese valor social de la producción es la casita verde. Después me cargan porque siempre digo la casita, pero es una casita verde que ustedes se dan cuenta acá, es casita verde. De esa casita verde, fíjense, si yo lo quiero comparar con la que venía de la evaluación privada, ¿por qué siempre lo comparo con el que venía de la evaluación privada? Porque sale de esos famosos cuadros que de la parte de arriba de los cuadros bajamos aquello que no es transferencia y después tenemos que revalorizarlo. Y en esos cuadros, en la evaluación privada, uno calculó el ingreso o valor privado de la producción teniendo en cuenta el precio de oferta, o sea, este precio es el relevante para la evaluación privada. Y cuando uno dice la cantidad que vendí por este precio, me da ese rectángulo rojo que es el ingreso del dueño del proyecto. Y ese ingreso del dueño del proyecto, cuando yo voy a ver, por más cambio en el precio pequeño que hay acá,
ya la diferencia entre la casita verde y lo rojo ya no es un triangulito o dos triangulitos, ya es un triangulito, otro triangulito, y todo esto, que esto ya es una superficie bastante considerable. Entonces, la chimenea de la casa, digamos, ya es importante. Eso es un poco lo que les estoy diciendo. Entonces, fíjense, cuando yo comparo el valor privado de la producción con el valor social de la producción, ya esa diferencia, por más que yo haga el supuesto de precios pequeños, es decir, si yo supongo que este precio 0 es prácticamente igual a este precio 1, o que este precio 0 es prácticamente igual a este precio 1, por más que yo suponga eso, en realidad ya me voy a dar cuenta que cuando yo divida el valor social de la producción por el X que aporta el proyecto, obtengo un precio social. Y cuando yo divida el ingreso del dueño del proyecto por la cantidad que lleva, yo tengo un precio de oferta, ya me voy a dar cuenta que el precio social indudablemente va a ser mayor que el precio de oferta, porque la casita ya es mucho más importante que la parte roja. ¿Se entiende? Ya no es despreciable. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, perfecto. Chicos, ¿entendió? Sí, perfecto. Sí. Entonces, fíjense, cuando uno lo quiere meter en términos de fórmula, esto, no se compliquen la vida acá con los signos, en realidad, ¿no? Porque si ustedes se fijan en esta fórmula, antes de mirar la fórmula, miremos un poco los signos. Ustedes saben que la elasticidad de la demanda es negativa y la elasticidad de la oferta es positiva. Así como está expresada la fórmula, fíjense que la parte de arriba de del cociente que está acompañando el precio del consumidor, ¿no es cierto? Tengo elasticidad de la demanda arriba, negativa, y abajo tengo elasticidad de la demanda negativa y elasticidad de la oferta antecedida por un signo negativo, con lo cual tengo arriba negativo, abajo negativo, este cociente da positivo. Y acá tengo un signo negativo antes del de elasticidad de la oferta, y acá tengo una elasticidad de la demanda negativa, y acá tengo un signo que le antecede a la de oferta negativo. Por lo tanto, de nuevo, negativo sobre negativo es positivo. Si la quieren hacer más fácil a esto, arriba hay que poner la elasticidad de la demanda en valor absoluto y abajo la suma de las elasticidades en valor absoluto. Entonces, si ustedes ven aquí, la suma de estos dos ponderadores, que son los ponderadores que acompañan al precio que paga el consumidor y al precio que recibe el productor, suman 1. Y si las elasticidades son iguales, por ejemplo, supónganse que la demanda es -1 y la de oferta es 1. Este ponderador va a ser 1 dividido la suma de las dos en valor absoluto, que es 2, o sea, es 1/2. Y este va a ser 1/2. Por lo tanto, ahí tienen lo que yo les decía, cuando las elasticidades son iguales, el precio social es un promedio simple entre el precio de demanda y el precio de oferta. ¿Se entendió? Si, por ejemplo, la elasticidad de la demanda es 2 y la de oferta es 1, estoy hablando en valor absoluto, ¿no es cierto? La suma de 2 más 1 es 3. Entonces acá arriba iría 2 dividido 3. Y acá iría 1 dividido 3. Entonces tenemos 2/3 y 1/3. Quiere decir que el precio del consumidor participa en 2/3 y el precio del productor en 1/3. Contra más elástica es una curva con relación a la otra, más participa su precio en la determinación del precio social. Esta es la única fórmula que le vamos a pedir que se la sepan, yo diría de memoria, pero uno más o menos ya la intuye, ¿no? Tampoco no es tan memoria lo que le estamos pidiendo. Entonces, fíjense, cuando estos precios son iguales, este precio es igual a estos precios. Cuando estos precios ya no son iguales, como ocurre en el caso del impuesto de recién, este va a ser un promedio simple o promedio ponderado, según sean las elasticidades, de esos dos precios. ¿Quedó claro? Sí, profe. Y en el Chicos, caso ¿quedó claro? del consumo va a quedar entre esos dos, pues, lo que yo les decía recién. Sí, perdón, te corté, Alejandra. No, preguntaba si había quedado claro.
Sí, por eso. Bárbara. ¿Se entendió? Sí, sí, quedó claro. Vamos bien entonces. Bueno, entonces acuérdense, si quieren después se los cambio a esto, se los voy a poner en valor absoluto para que lo tengan, pero si no, ustedes anótenlo en valor absoluto para que quede claro. Es la suma de, digamos, la suma ponderada del precio de oferta y del precio de demanda, cuando los ponderadores sería arriba la elasticidad, si es precio de demanda, acompaña la elasticidad de demanda, si es precio de oferta, la elasticidad de oferta en valor absoluto, y abajo es la suma de las elasticidades. Muy sencillo. Con eso determinan si los 100 se dividen 50 y 50, 70 y 30, por supuesto que tienen que sumar 100, ¿no es cierto? Porque esa es la idea. Bueno, ahora fíjense qué pasaría si hubiera un subsidio al consumo. También le podría ser subsidio a la producción. Entonces también acá hay dos precios. Uno relevante para el demandante y otro relevante para el oferente. Acá está el caso del subsidio. Fíjense que el precio de oferta en ese caso es mayor que el precio de demanda. Y en ese caso, al haber dos precios, siempre pasa eso. ¿Cuál es el relevante para el conjunto? Ni uno ni el otro, si las curvas son normales. Después, en el libro se van y se fijan en los casos de curvas extremas, donde en realidad la única posibilidad es que se mueva una de las dos fuentes acá, o el consumo o desplaza a los otros productores, y ahí se van a dar cuenta de que en realidad hay un solo precio el que entra a jugar en el precio social. Pero fíjense de nuevo, es el de la intersección de las curvas sociales, así que ya nosotros tenemos que tener claro que si, por ejemplo, en la evaluación privada intervino el precio de oferta, que es el precio al que nosotros valorizamos el papel, ya sabemos que si hay un subsidio en el mercado del papel, el precio social está por abajo del precio que se usó en la evaluación privada. Por lo tanto, si tomamos el valor de la evaluación privada y lo trasladamos a la evaluación social, estamos sobreestimando el verdadero valor social. Con este grafiquito simplemente ya sabemos eso, no sabemos cuánto lo sobreestimamos. Pero fíjense de nuevo, si ustedes ponen el mismo, la fórmula esta, es una fórmula general, digamos, es la misma, acá reemplazarían los precios y nosotros podríamos determinar de nuevo que el precio social está entre esos dos. En este caso es menor que el de oferta y mayor que el de demanda. Si uno quisiera determinar el valor social de la producción, tendría que hacer de nuevo la simulación del proyecto, etcétera, como lo hemos hecho recién, determinar el valor social de la producción y sacar las conclusiones. Eso se los dejo a ustedes porque en realidad les quería mostrar algún otro caso. Acá, por ejemplo, está el caso de la externalidad negativa a la producción. Antes que nada, lo que quiero es que nos pongamos de acuerdo en este gráfico. Fíjense, en este gráfico yo puse la curva de oferta y la puse igual al costo marginal de producir. Acá yo he puesto la demanda y no le he aclarado nada, porque sabemos que cuando pongo la demanda y no le aclaramos nada, es que lo social y lo privado coinciden. Cuando hay una externalidad negativa a la producción, nosotros sabemos que hay una curva de costo marginal social que está por encima de la de costo marginal privado, y la distancia vertical entre estas dos curvas es lo que se denomina la externalidad negativa. Si fuera positiva, tendría un signito más acá. Acá le he puesto negativa, y la P de producción, cuando sea el consumo, vamos a usar la letra C. Entonces, acá tengo la externalidad negativa a la producción, que hace que para la sociedad sea más costoso producir cada unidad que para el privado. Ahora, esto hay que tenerlo en claro, pero también hay que tener en claro que los que manejan los equilibrios son los privados. Por lo tanto, fíjense que el equilibrio ocurre cuando la oferta corta la demanda para la cantidad X0 y los precios, en este caso, precio de demanda y precio de oferta coinciden. Recuerdan que recién yo decía, el precio social es el de la intersección de las curvas sociales. Acá no lo he marcado el precio social, pero ustedes lo podrían marcar. Yo no lo marqué porque esta mañana me olvidé de marcarlo, pero fíjense que la intersección de las curvas sociales es la intersección de la curva roja con la demanda. O sea que el punto que estoy marcando acá con el mouse, que yo sé que ustedes lo están viendo, es el precio social. Y ya saben que si nosotros hacemos todo el análisis que hemos hecho recién de valor social de la producción, tenemos que llegar a la conclusión de que el social es mayor que el privado. Si no, está mal. Ven que en proyectos siempre hay formas de corroborar que nosotros estemos haciendo bien el análisis. Entonces, fíjense, me voy al gráfico. Y a este gráfico no se los traigo con toda la animación.
pero yo lo que he hecho es decir, bueno, tengo un equilibrio inicial y dibujo la S más X numeral de manera de determinar la nueva situación de equilibrio. Sin embargo, ustedes me van a decir, Claudia, pero mira, te olvidaste la curva de costo marginal social. A propósito, no se las he puesto. No vayan a creer que me la olvidé. A propósito, por el momento no se las he puesto, porque en realidad el hecho de que exista una externalidad no me sirve para marcar el equilibrio, que es lo primero que yo tengo que hacer en el análisis, partir de una situación sin proyecto y llegar a la nueva situación de equilibrio si es que apareciera el proyecto. Ahora, cuando yo voy a ver los efectos reales, yo sé que hay un cambio en el consumo y que hay un cambio en la cantidad producida total. Esta siempre es igual, por eso me es fácil hacer esta filmina. Y yo digo, bueno, esa cantidad producida total implica que hay una disminución en la cantidad producida por otro y lo que aporta el proyecto. O sea que esto es exactamente igual. Yo hice un copy de la filmina, fíjense, donde no había ninguna distorsión. Se los digo porque fue así esta mañana cuando la hice. El tema es cuando empezamos a valorizar. Y acá nosotros decimos, si nosotros tenemos un aumento en el consumo, eso es un beneficio por mayor satisfacción de necesidades, que se mide por el área bajo la curva de beneficio marginal social que coincide con la demanda. Ahora, cuando después decimos tenemos que valorizar la disminución en la producción de otros, ahí nosotros vamos a tener que decir, hay una liberación de recursos, pero fíjense que cuando vamos a medirlo no la podemos medir bajo la curva de oferta. Y ahí es donde hay que hacer el gráfico de la de costo marginal social. Ahí hay que hacerlo recién, porque en realidad nosotros lo que decimos es, bueno, acá nosotros vamos a disminuir el uso de recursos, pero lo que estamos diciendo es que esa disminución en el uso de recursos se valora desde el punto de vista social por todo ese área bajo la curva de costo marginal social. Ahora miren, ese área se podría descomponer en dos si uno quisiera. Un área bajo la curva de costo marginal privado, que es la liberación de recursos que siente aquel que desplacé yo. El que siente porque es el productor que deja de producir y él deja de producir según esta curva de oferta a su costo. Y de acá para arriba, fíjense que yo tengo como un paralelogramo, que hoy no le quise poner letra. Ese paralelogramo viene a ser no otra cosa que la externalidad por unidad por el número de unidades que se dejan de producir. ¿Está bien? O sea que en realidad lo que estamos diciendo acá es que la sociedad no solamente se beneficia por la liberación de recursos, sino que se beneficia porque esta gente cuando produce y genera una externalidad negativa, contamina, por ejemplo. Y ahora, como deja de producir una partecita, deja de contaminar. Entonces, si deja de contaminar para la sociedad, no solamente hay que valorar los recursos, sino que hay que valorar el hecho de que se contamine menos. Y por eso, cuando sumamos el valor social de la producción, en este caso, no solamente consideramos los recursos liberados, sino el hecho de que se contamine menos. Una pregunta que suele hacerse acá, y por eso siempre se las dibujo así, es si cuando yo dibujo la S más X asterisco, estrella, esto que he dibujado acá, no habría que dibujar también una curva de costo marginal social más. No, porque en realidad nosotros lo que estamos haciendo acá, es decir, estamos viendo que los otros productores que contaminan menos. Estamos valorizando no solamente los recursos que dejan de usar, sino la menor contaminación que ocasiona. Mi proyecto, en su momento, cuando vaya a analizar los costos, por ahora estoy analizando beneficios, tendré que ver que mi proyecto usa recursos para producir el bien. Y puede contaminar o puede no contaminar, porque por ahí, por ejemplo, estos utilizan camiones que son a diésel. Y yo utilizo camiones catalíticos que no van a contaminar. Entonces, no necesariamente va a contaminar mi proyecto. Si mi proyecto utiliza recursos y además contamina, acuérdense que en las categorías clasificación de los efectos del proyecto decía efectos directos, indirectos.
las externalidades ocasionadas por el proyecto y los intangibles. O sea que si mi proyecto contamina, en el rubro externalidades tendré que computar la contaminación. Acá no se está computando eso, lo que se está computando es que los otros a los que desplacé dejan de contaminar. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe, perfecto. Chicos, ¿alguna duda? Bueno, se han dormido ahí unos cuantos, me parece, pero bueno, no importa. ¿Venimos bien? Bueno, fíjense que yo no Sí, dibujé. perfecto. ¿Se entiende? No dibujé la curva de costo marginal social hasta el final, cuando tenía que valorizar, para que no se confundan, porque en realidad muchas veces después no saben qué es lo que estamos midiendo. Pero mira, ya ustedes pueden descubrir algunas cosas. Nosotros lo verde, que es la suma de esas dos áreas, verdes es el valor social de la producción. Privadamente, ustedes saben que el valor privado de la producción va siempre calculado el precio de oferta multiplicado por la cantidad que produce el proyecto, el rectángulo rojo. Cantidad que produce el proyecto por el precio de oferta, superficie del rectángulo rojo. ¿Qué les había dicho yo antes de mostrarles esto? Que el precio social era el de la intersección de las curvas sociales y que nos tenía que salir que era mayor que el precio de mercado. Y de hecho, fíjense que nos da mayor, porque si uno toma lo verde y lo divide por la cantidad producida por el proyecto, o toma lo rojo y lo divide por la cantidad producida por el proyecto, lo verde dividido la cantidad producida por el proyecto es el precio social, y lo rojo es el precio de oferta. O sea que ya saben ahí, en este caso el precio de oferta coincide con el de demanda, que el precio social es mayor que el precio de oferta, que era lo que yo de entrada ya se los había dicho y que podían pescar. Si alguno tiene duda respecto de que es la intersección de las curvas sociales, cómo se puede demostrar eso, yo lo tengo demostrado matemáticamente. Obviamente que nunca les pido una demostración matemática, pero si les interesa se las puedo mostrar para que ustedes vean, digamos, que está bien esto que les estoy diciendo, ¿está bien? Esa regla mnemotécnica, por decirlo de alguna manera, tiene una coherencia, una lógica detrás. ¿Hasta aquí se entendió? Profe, perfecto. Chicos, ¿alguna duda? No, por el momento no. Entonces, fíjense, acá está de nuevo, para que vean que el precio social es mayor, eso queda claro. Lo que he hecho es, en realidad, reformar un poquito la fórmula, porque fíjense, en esta fórmula, nosotros acá, la parte de las elasticidades ya la teníamos clara, pero acá habíamos puesto precio de demanda y acá habíamos puesto precio de oferta. Y eso era válido cuando el precio de demanda era un reflejo de lo que el valor, del beneficio marginal social, y cuando el precio de oferta era un reflejo del precio, del costo marginal social. Ahora me voy a ir a la filmina acá. Fíjense, cuando yo calculo el área verde de la derecha, que sería la del cambio en el consumo, fíjense que uno toma el cambio en el consumo por el promedio de las dos alturas, o sea, precio 0 más precio 1 dividido 2. ¿Está bien? Cuando yo calculo el área de la izquierda, es el cambio en la cantidad producida por otros, pero acá tengo que las alturas es este punto y este punto. Es el precio más la externalidad unitaria. ¿Estamos de acuerdo? O sea que cuando yo vaya a calcular el valor social y cuando yo digo cuánto valora la sociedad, la parte de consumo se valora el precio, pero la parte de la cantidad que se libera se valora al precio por un lado, pero con la externalidad por el otro. Entonces, cuando yo vaya a poner las fórmulas, yo no puedo decir que es un promedio entre el precio de demanda y el precio de oferta. Yo voy a poner una fórmula más general. Será un promedio entre el precio de demanda y el precio de oferta cuando no hay externalidad. Pero cuando hay externalidad, es un promedio entre el precio de demanda más menos la externalidad y el precio de oferta más menos la externalidad. Eso es lo que les estoy diciendo. O sea, hay que hacerlo un poco más general. Si no hay externalidad, este beneficio marginal social es precio de demanda. Si no hay externalidad al consumo, ¿cierto? Si no hay externalidad a la producción, este costo marginal social es precio de oferta. Entonces la puedo reemplazar.
Pero lo general es poner la fórmula de esta manera. ¿Queda claro? Profe, una pregunta. ¿Vamos a conocer, digamos, la curva de costo marginal social o el privado que tenga la externalidad como para calcular el área? ¿O no lo conocemos? Bueno, si vos me decís en términos de la materia, sí. Si es en términos de la práctica, en general se puede calcular. Y de hecho, en los países, muchas veces en los bancos de proyectos, no lo calculás vos individualmente, pero en los bancos de proyectos se han estimado esas externalidades y se han calculado los precios. Bien, perfecto. ¿Está claro? Estamos hablando de lo que es en la práctica. En general, uno cuando va a hacer una evaluación de proyecto, lo que hace es ya tener estos precios sociales dados. Pero a mí lo que me interesa muchas veces, más allá de tener el precio social, es ver si hay alguna coherencia, porque van a ver que después uno también, es como pasa el otro día que les decía con el Excel, tiene que estar seguro de que lo que está haciendo, por más que le den el suministro de algunos insumos, esos suministros tengan alguna coherencia. Hay veces que uno le dan un precio, dice el precio social es el 30% mayor que el precio de mercado. Y uno por, digamos, las distorsiones que está viendo de ese mercado, dice no puede ser mayor, tiene que ser menor. Entonces algo está pasando. Entonces ese criterio es un poco lo que yo quiero que se lleven. Después en la práctica, si alguna vez ustedes se dedican a estimar precios sociales, será una cosa. Pero muchas veces van a tener ya el dato del precio social, ¿no es cierto? Bueno, va a haber que saber utilizarlo. Entonces, por lo menos también tener criterio a ver en qué sentido está. Y si no tengo el dato del precio social, porque nadie lo calculó y voy a hacer una estimación con los precios de mercado, bueno, en principio saber en qué sentido me estoy equivocando. O sea, si yo acá estoy usando el precio de mercado porque no tengo el precio social, pues fíjate que te va a quedar valorizado el valor social de la producción como si fuera este rectángulo rojo. Y tendría que ser el paralelogramo este verde. Entonces vos ya sabés que está subestimado el verdadero valor social. Entonces, de alguna manera, saber en qué sentido te estás equivocando. Contra más distorsionado está el mercado, más te vas a estar equivocando, porque más son más divergentes, digamos, los precios. No sé si está claro. Sí, ¿Quedó claro hasta acá? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Bueno, miren, le voy a dar, hoy vamos a hacer hasta las, ¿quién quiere ver el partido? Yo, profe. ¿Vos querés ver el partido? Yo también. También. Bueno, entonces no, sí, yo pensaba dar hasta las 5 hoy, porque además si no se me hace muy largo. Vamos a tomarnos unos 5 minutos nada más para después terminar a las 5, ¿les parece? Así hacemos un pequeño Sí. cortecito. Perfecto, profe. Entonces unos 5 minutitos nada más. A las 15 volvemos y así a las 5 terminamos. ¿Puede ser? Buenísimo. Profe. Dale. Buenísimo.
Profe, Profe, tiene el micrófono en silencio. Está viendo. Bueno, el recreíto es cortito, pero así podemos avanzar, les digo. Miren, ahí les puse en la pantalla el tema de cómo calcular el valor social, por ejemplo, cuando hay impuestos. Ven que lo que yo les decía, si yo quiero calcular el área bajo la curva de demanda, tomo el cambio en la cantidad demandada y eso lo multiplico por el promedio de precios de demanda, si hay un impuesto, y en el caso del cambio en la cantidad producida por otros, la multiplico por el promedio de precios de oferta. Esa sería la fórmula, que sería la base por el promedio entre la altura mayor y la altura menor. Esa es la base de la suma de un rectángulo y un triángulo, para que lo vean en pantalla y así ya les queda grabado si la necesitan ver, pero eso en los libros está, así que no van a tener ningún problema. Bueno, sigamos con lo que les quería mostrar. Siempre hay distintos casos. Por ejemplo, uno de los casos que puede presentarse a medida que se van complejizando las situaciones es los casos donde uno tiene un impuesto discriminatorio a grupos, por ejemplo, de consumidores. Ustedes saben que para que haya un impuesto discriminatorio que tenga validez a largo plazo, los consumidores no se tienen que poder cruzar de grupo, porque si no, yo digo, bueno, si a un grupo le cobran un impuesto más alto que al otro, me pongo en el grupo del impuesto más bajo. Pero en realidad, de alguna manera, hay que tratar de, si uno lo va a hacer, no sé si tiene sentido, pero sí sentido económico, digamos, pero si está y se trata de implementar, tiene que tener efectividad. Entonces, por ejemplo, podría ser por el domicilio de la persona o por el DNI o de alguna manera. Yo voy a suponer de que eso es así, de que los consumidores no se pueden pasar de un grupo a otro, o sea que no hay lo que se llama el arbitraje. Entonces, supónganse que ustedes tienen a los consumidores en un mercado dividido en dos grupos, el grupo alfa y el grupo beta, y vamos a suponer que el grupo alfa tiene una tasa de impuesto al consumo que es T, alfa y la C de consumo, y lo mismo para beta, solamente que, bueno, está acompañada del beta para indicar que es la tasa de impuesto a beta. La característica es que si son impuestos discriminatorios, la tasa que se aplica, en realidad estas no son tasas, son impuestos de suma fija por unidad, o sea, montos 10 pesos de impuesto, por ejemplo. Entonces, la suma que se le aplica a B tiene que ser a beta tiene que ser distinta a la suma que se le aplica a alfa. Entonces, ¿qué característica va a tener esto? Fíjense, si yo voy a determinar el precio que paga un consumidor del grupo alfa o voy a determinar el precio que paga un consumidor del grupo beta, lo que hago es tomar el precio que recibe el productor y a ese le sumo el impuesto de suma fija que paga alfa y el impuesto de suma fija que paga beta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los montos de impuestos son diferentes, el precio que paga alfa va a ser diferente del precio que paga beta. Me estoy refiriendo a los consumidores, pero es para no hacer todos los nombres. Si en vez de un monto fijo por unidad se pagara una tasa, fíjense que las fórmulas de cálculo del precio que paga el consumidor alfa y el precio que paga el consumidor beta sería el precio del productor por uno más la tasa que paga cada uno de esos grupos. Pero la idea es que en ambas situaciones, tanto si es de suma fija como si es ad valorem, el precio que paga el consumidor alfa va a ser distinto del precio que paga el consumidor beta, y acá se dan cuenta que además ambos son distintos al precio de oferta. Y con esto lo que les estoy diciendo es que van a haber tres precios. Un precio que paga el consumidor del grupo alfa, otro precio que paga el consumidor del grupo beta y un precio que recibe el productor. Cuando nosotros en un mercado tenemos, por ejemplo, un impuesto, nosotros ponemos una cuña y directamente marcamos el equilibrio porque tenemos dos precios. Ahora, ¿cómo hacer si yo quiero poner tres precios? No se puede hacer en un solo gráfico y eso es un poco lo que les quiero mostrar. Obviamente que si yo quiero determinar cuál es la cantidad transada en ese mercado, es la suma de lo que consume beta más lo que consume alfa. ¿Está bien? Todo eso tiene que estar en el gráfico y tiene que ser coherente. Entonces, para poder dibujar esto, yo lo que les digo es, lo que tenemos que hacer es abrir
a los consumidores, en este caso, en grupos. Hacemos 3 gráficos, que son, fíjense, 3 gráficos que van a estar relacionados. En el primer gráfico dibujo al grupo A, en el segundo gráfico al grupo B, y en el tercer gráfico el mercado completo. ¿Cómo se dibuja el mercado completo? Y acá se van a dar cuenta, cuando yo tengo 2 grupos de consumidores, obviamente que la demanda de mercado es la suma horizontal de las demandas individuales. O sea, esta demanda que ha aparecido acá en el tercer gráfico es la suma horizontal de estas 2 demandas. Yo podría haber directamente dibujado este mercado C, pero acá es donde yo les digo cómo hacer para poner los 3 precios. Cuando tenemos 2 precios, porque hay un impuesto, metemos la cuña y listo. Pero cuando hay 3 precios no se puede hacer el dibujo así, poniendo los 3 precios como se me da la gana, porque no es así que se hace este dibujo. Y eso es un poco lo que les quiero mostrar para después calcular el precio social en este caso. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos esta situación, o si hubieran impuestos discriminatorios a los productores también, se procedería de manera similar. Lo que tenemos que hacer es ayudarnos con unas curvas que les llamamos las curvas auxiliares. ¿Cómo se dibuja esta curva auxiliar? Fíjense que acá apareció la curva auxiliar de los demandantes del grupo alfa. Esta curva auxiliar se dibuja restándole verticalmente a la curva de demanda el monto del impuesto que este grupo paga. Cuando nosotros dibujamos la demanda, detrás de esta demanda tenemos el precio que pagan esos consumidores. O sea, hay un precio de demanda. Si a ese precio de demanda, recién yo les puse las fórmulas, le sacamos el impuesto, lo que nos queda es un precio neto de impuesto, que es el precio de oferta en este caso. Entonces, si ustedes se están fijando acá, sobre esta curva de alfa, yo veo el precio de demanda de alfa, y sobre esta curva auxiliar voy a estar viendo el precio de oferta. Lo mismo voy a hacer con el grupo B. Acá se van a dar cuenta que en este caso que estoy graficando, el grupo B está sujeto a un monto unitario de impuesto mayor que el del grupo A. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la diferencia vertical acá es mayor que la del grupo A, alfa, digamos. De nuevo, cuando yo al grupo beta le resto al precio que ellos pagan, le resto el impuesto unitario que ellos pagan, lo que me queda acá sobre esta curva es el precio de oferta. ¿Cuál es el objetivo de trazar estas curvas auxiliares? Es tener 2 curvas donde sobre ellas yo vea un mismo precio, vea un precio uniforme. Entonces, fíjense, en esta curva de alfa veo el precio de demanda de alfa. En esta curva de beta veo el precio de demanda de beta. No son iguales. Entonces ahí tengo un problema. Cuando yo trazo la auxiliar de alfa y la auxiliar de beta, al trazarlas le resto el impuesto, lo hago de manera tal que acá veo un precio de oferta y acá veo el precio de oferta de la misma manera. Como estas curvas son paralelas a la demanda, yo he estado restando la misma cantidad, o sea, los gráficos los estoy haciendo para impuesto de suma fija. Si fueran ad valorem, o sea, si fueran como una tasa de impuesto, estas curvas punteadas no serían paralelas, pero las conclusiones serían las mismas. Nosotros en proyecto, para no complicarnos la vida con eso, vamos a dibujar siempre las curvas auxiliares en forma paralela. O sea, los efectos gráficos vamos a dibujarlas como si fueran de suma fija los impuestos, aun cuando yo les dé una tasa de impuesto. Ya sabemos que no debiera ser así si hay una tasa de impuesto, pero no nos vamos a complicar la vida con eso. Cuando nosotros tenemos estas 2 curvas auxiliares, podemos ahora dibujar una suma horizontal de estas 2 curvas auxiliares. ¿Qué ventaja tiene esta suma horizontal de estas 2 curvas auxiliares?
es que si en esta curva auxiliar se ve precio-oferta y en esta curva auxiliar se ve precio-oferta, en esta curva auxiliar suma se ve precio de oferta. Y una vez que yo tenga esta curva auxiliar donde veo precio de oferta, ya estoy en condiciones de marcar el equilibrio porque yo enfrento esa curva auxiliar con la curva de oferta en donde también veo precio de oferta. Por lo tanto, si yo tomo la intersección del auxiliar, que es esta intersección M, del auxiliar y la curva de oferta, ya tengo la cantidad que se transa en ese mercado, en este caso X0, y tengo el precio de oferta al que se transa en ese mercado. Ven que si yo no hubiera tenido las auxiliares con los precios de oferta, yo acá, ¿cómo hubiera hecho para marcar el precio de oferta? En esta curva de demanda, que es suma horizontal, hay dos precios metidos ahí, uno de demanda del grupo alfa y el otro de demanda del grupo beta. O sea que esa curva, si bien yo se las he dibujado acá para que ustedes la vean, no me sirve para marcar el equilibrio porque tiene dos precios distintos metidos adentro. ¿Queda claro hasta acá? Profe, una pregunta. ¿La auxiliar del mercado es la suma de las otras dos auxiliares? Es la suma horizontal de las dos auxiliares. Esta curva de acá está hecha a escala. Sí, esa. Mis gráficos siempre son a escala, o sea que vos haces la suma horizontal. Acá tomás a este precio la cantidad hasta el auxiliar, a ese mismo precio, perdón, la cantidad hacia el auxiliar, y ahí después haces la suma a ese mismo precio de las dos cantidades. ¿Está claro, Josefina? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Entonces vos fíjate, ¿qué es lo que te está diciendo esta curva auxiliar suma? Lo que te está diciendo es lo que los consumidores le quieren comprar a los productores, los que los consumidores de los dos grupos le quieren comprar a los productores al precio de oferta, porque vos estás de la demanda, le sacaste un componente. O sea, ¿saben? Los consumidores quieren por esta cantidad pagar este precio de demanda, pero una partecita se la lleva el Estado. Entonces, ¿cuánto le quieren pagar a los productores por esta cantidad? La diferencia desde acá hasta acá. Y eso es lo que estás diciendo. Entonces, cuando yo sumo los auxiliares, estoy diciendo, por esta cantidad X0, los demandantes están dispuestos a pagarle a los productores PP0. ¿Por qué están dispuestos a esto? Porque esa curva surge de la suma horizontal de las auxiliares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y a ese precio, los productores quieren llevar al mercado esta cantidad. Entonces, es equilibrio. Ahora, este precio de oferta, fíjense cómo va a aparecer acá en la pantalla. Se traslada hacia los gráficos de la izquierda. A la misma altura, trazo esta línea, y esa línea es relevante para determinar las cantidades, pero tienen que tener cuidado, porque esa línea es la línea del precio de oferta. Entonces, con esa línea hay que tocar a las curvas en donde está detrás el precio de oferta, y esas son las auxiliares. Entonces, fíjense, vamos al primer gráfico. No, está marcado primero el segundo. Vamos al segundo gráfico. Con el precio de oferta, toco el auxiliar, y al tocar al auxiliar, determino la cantidad que a ese precio de oferta estos consumidores quieren comprarle a los productores, porque saben que además de ese precio de oferta, ellos van a tener que pagarle esta partecita al sector público, de manera que el precio que finalmente van a terminar pagando es la altura hasta al punto F, es decir, es el precio beta 0. ¿Se entendió? Dicho de otra forma, de este precio beta 0 hasta aquí se lo van a pagar al sector público, y desde ahí para abajo es lo que están dispuestos a pagarle a los productores. De misma forma, con el precio de oferta, fíjense, toco al auxiliar de la demanda, de alfa, marco la cantidad que este grupo lleva al mercado, y cuando yo con esa, estoy tocando justo el cursor al revés, cuando yo con esa cantidad toco
a la demanda, o sea, elevo esa cantidad hasta la curva de demanda, determino un punto y marco el precio de demanda de este grupo. Y acá me aparecen los 3 precios que yo les decía, y no hay problema, porque me aparece que el precio de oferta era más bajo que los 2 de demanda, porque para llegar al 2 de demanda había que sumarle el impuesto. Y si el impuesto que pagaba el grupo beta era mayor que el impuesto que pagaba el grupo alfa, el precio de beta es mayor que el precio de alfa, y ambos son mayores que el precio de oferta. Pero si no, no hay forma de marcar el equilibrio. ¿Se entendió? Sí, profe, clarísimo. Chicos, ¿se entendió? Entonces yo, ¿qué es lo que tengo hasta aquí? Tengo marcado un equilibrio inicial. Y en este equilibrio inicial, si todo estuviera bien, y tiene que estar a escala, y en los exámenes tiene que estar a escala, la suma de esta cantidad, la que demanda el grupo A, alfa, más la que demanda el grupo beta, tiene que ser igual a esta cantidad, que es la consumida total, y la producida a ese precio PP0. Ese es el equilibrio inicial. No he metido el proyecto. Ojo, este es el equilibrio inicial. Si ustedes marcan un buen equilibrio inicial, no van a tener problema para determinar el precio social. No lo saben marcar y ahí, bueno, estamos complicados para determinar el precio social. Entonces yo acá lo que les he querido poner nada más es el equilibrio inicial. En este gráfico, partiendo de ese equilibrio inicial, que es el gráfico que está en la hoja siguiente, yo lo que voy a hacer es ahora sumar el proyecto que viene a producir y ver cómo se distribuye, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, hacemos de nuevo el proceso de simulación. Ven que acá no era tan fácil sumar una cuña, por eso siempre nos ayudamos por esta S más X numeral. Entonces, sumamos la cantidad que el proyecto produce a la oferta y de nuevo, una vez que yo tengo esta curva, que es una curva que simula una nueva oferta, pero simulada nada más, esa curva junto con la auxiliar, fíjense que acá yo uso la auxiliar porque es donde se ve el precio de oferta, se marca el nuevo punto de intersección, en este caso J, y ahí en ese punto de intersección, fíjense, si yo me voy hacia abajo, marco la cantidad consumida total y producida total. Acá está el mercado, así que vemos el mercado cómo se comporta. Y fíjense que marcamos el nuevo precio. Precio de oferta 1. Ahora, una vez que tenemos el precio de oferta 1, cuando con ese precio de oferta tocamos a la curva de oferta, en este caso en el punto K, fíjense que vamos a determinar cuál es la cantidad que producen los otros en esta nueva situación. Siempre sobre esta oferta, yo miro que inicialmente producían esta cantidad, la del punto M, y ahora esta gente, como les bajó el precio, quiere producir menos. O sea, esto me sirve para marcar cuánto de lo que aporta el proyecto desplaza a otros productores. Punto. Con ese nuevo precio de oferta, me voy a los gráficos anteriores y toco a las auxiliares porque esta es donde está el precio de oferta por construcción de las curvas. Entonces, fíjate, tocas al auxiliar y una vez que tocas al auxiliar, con eso marcas la nueva cantidad consumida. No les he puesto acá arriba la C porque me iba a quedar muy complicado de letras, pero son consumidas. Y si se van con esa cantidad hasta la demanda, obviamente que marcan el nuevo precio. Y de nuevo, si se van con este precio de oferta hasta el auxiliar, y en realidad ustedes lo que tienen es que tocan al auxiliar, marcan la cantidad demandada y se van con ese precio hasta la demanda, marcan el nuevo precio de demanda de esa situación. Con lo cual, fíjense que ustedes ya tienen los efectos reales y lo que está produciéndose en ese mercado. ¿Es más complejo de marcar el equilibrio? Sí. Es el equilibrio sin proyecto, el equilibrio con proyecto. Y ahora fíjense, veamos los efectos. De nuevo, cantidades consumidas y producidas. Es fácil porque en realidad el grupo alfa tiene un aumento en la cantidad consumida. Eso es beneficio por mayor satisfacción.
Cuando yo lo mido por el área bajo la curva de beneficio marginal social. La auxiliar solo me sirvió para marcar el equilibrio, pero los consumidores valoran según su demanda, por eso es hasta la demanda, se los digo porque se les podría presentar la duda. El grupo beta también tiene un aumento en la cantidad consumida y también tiene un beneficio por mayor satisfacción. Entonces, miren acá, como acá hay dos precios de demanda, vamos a tener un precio de demanda para alfa y un precio de demanda para beta, a su vez desdoblado en Silicon Proyecto. Fíjense que el precio social es un promedio ponderado ya no solo del precio de demanda y del precio de oferta, sino del precio de demanda del grupo alfa, del precio de demanda del grupo beta y del precio de oferta, porque acá son tres componentes, o sea, cómo se divide mi X estrella. Parte es consumida por alfa, parte es consumida por beta y parte desplazo a otros productores, que es lo que me está faltando acá, que es que la cantidad producida por otros disminuye y eso se mide por la curva de beneficio marginal social. Hay una externalidad acá y bueno, tendré que ir hasta la curva social. Pero bueno, acá como no hay externalidad, la mido por ese área. La suma de esos tres es el X numeral. La base de este paralelogramo, más la base de esto, más la base de esto, tiene que ser el X numeral. Porque de nuevo, parece que no, pero después yo les pongo número y ahí hacen agua. ¿Cómo se dividen las 100 unidades? 30 fueron acá, 40 fueron acá y 30 fueron acá. Tiene que sumar 100. ¿De qué va a depender? De las elasticidades, de la demanda de este grupo, de la demanda de este grupo y de la oferta. ¿Se entendió el punto? La suma de esas tres áreas es el valor social de la producción. Si quisiéramos medir el valor privado de la producción, acá no lo puse, pero en realidad sería, fíjense, un rectángulo que es XP otro 1, K, J, XC1. Si uno mira ese rectángulo, fíjense, desde X0 a XC1, esta partecita de acá, es la suma de estos dos cambios en las cantidades consumidas de los grupos alfa y beta. Porque en realidad acá hay un aumento en la cantidad consumida que es en parte de un grupo y en parte de otro grupo. O sea que este cambio es la misma base que estas dos. Y ya se dan cuenta, ¿no es cierto?, que la altura del rectángulo es menor que esta partecita, pero también es menor. Fíjense, si yo tomara la altura del rectángulo, me viniera para acá, hay una parte que es un techito acá que excede, y acá hay otro techito que excede. Entonces ya sabemos que el valor social de la producción, en este caso, es mayor que el valor privado de la producción y el precio social va a ser mayor que el precio de mercado. Ya lo sabemos, o sea, no hace falta que volvamos a analizar. Sí va a ser un promedio ponderado. Entonces va a ser un promedio ponderado del de oferta, del de demanda de alfa y del de demanda de beta. Y ya saben ustedes que al ser un promedio ponderado, estos dos que son bastante más altos, tiran para arriba el precio social, ¿está bien? Con relación al precio de oferta, que es el que se toma en la evaluación privada. Entonces ya uno tiene la pauta de cómo es el precio social respecto al precio de mercado. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe, perfecto. Chicos, ¿alguna duda? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, miren, les voy a buscar rápidamente, a ver si lo encuentro y si no se los muestro la otra clase, porque esto es lo que están viendo en pantalla, es el libro que estoy escribiendo. A ver si está la fórmula. Acá está. Fíjense, en este caso, no les quiero complicar mucho con la fórmula, pero fíjense, el valor social de la producción es, miren lo que pasa acá, la base del primer paralelogramo por el precio promedio de demanda de ese grupo. La base del segundo paralelogramo por el precio promedio de demanda del segundo grupo,
y acá es la base del paralelogramo por el precio de oferta de ese grupo. Cuando uno va a hacer el análisis y piensa en las elasticidades, recién nosotros teníamos dos precios, un precio de demanda y un precio de oferta, y teníamos los ponderadores que eran las elasticidades, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros ya tenemos esa apertura, que ya es una apertura mayor, creía que la tenía acá, bueno, no, se las voy a derivar la próxima vez entonces. No, la tengo en un anexo. Ya sabemos que en realidad no basta con conocer la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros acá vamos a tener que conocer la elasticidad de la demanda de este grupo, la elasticidad de la demanda de este grupo y la elasticidad de la oferta total, porque acá la oferta sí la hemos podido agrupar. Entonces hay que, vamos a ver ahí cómo derivar en ese caso el precio social en función de las elasticidades, pero bueno, ustedes ya saben que van a tallar todas esas elasticidades. Le quiero hacer una pregunta, a ver si se animan a hablar en pantalla. Si yo tengo que la elasticidad de la demanda de un grupo es 2, valor absoluto, y la del otro grupo es 3, en valor absoluto, ¿cómo dirían que es la elasticidad de la demanda del mercado? A ver, ¿quién se anima? Nadie se anima. Aunque digan una cosa que esté mal. Va, va a estar entre 2 y 3. Va a estar entre 2 y 3, ¿no es cierto? ¿Y qué será? ¿Una suma simple? O sea, un promedio simple. ¿Qué pensás? ¿Cuántos tengo en la clase? 14 más 23 tengo en la Ahí puede clase. ser que sea, ahí puede ser que sea de acuerdo a la participación que tiene en el mercado ese grupo de consumidor. Exactamente, eso es. Es un promedio ponderado, o sea, no va a ser ni 2 ni 3, como vos dijiste, y va a ser, pero va a depender de la participación que tenga cada grupo en el mercado. O sea, la participación de este X alfa respecto del X total que se transa y del X beta respecto del total. Esa va a ser la elasticidad. La elasticidad suma es una elasticidad promedio ponderado de cada uno de los componentes, teniendo en cuenta la ponderación viene dada por la participación que tiene ese grupo en el mercado. Por lo tanto, de alguna manera eso va a entrar en alguna lógica en el cálculo del precio social. O sea, no es que hagamos la suma de las elasticidades de las dos demandas y la oferta, no se inventen cosas, piensen. Entonces, eso sí se los voy a derivar para la clase que viene. ¿Está bien? Pero esa es la idea. Entonces, pensémoslo en esos términos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Quedó claro este equilibrio? Estos son de los que nos empiezan a costar y después se nos van haciendo cada vez más complejos estos equilibrios. Entonces, siempre trabajen con las auxiliares y piensen qué están viendo en esas auxiliares. O sea, tenemos que trazar la auxiliar por abajo, por arriba, qué sé yo. No sirve esa regla mnemotécnica. La auxiliar tiene que ser una curva que te venga a reflejar para unificar el precio. Y una cosa final que les quiero decir antes que nada. Cuando yo les dije que este cambio en la cantidad consumida era la suma de este cambio más este cambio, yo no podría haber tomado el cambio en la cantidad consumida de los dos grupos, que lo veo en este gráfico, y el área bajo la curva de demanda del conjunto. No sé si me explico. Haber tomado este cambio en la cantidad consumida, ya que acá los tengo aglutinados los dos cambios, en vez de tomar en este gráfico y en este gráfico, tomar esto y hacer hasta acá arriba y decir, en vez de tomar este área y este área, directamente tomar el área hasta acá arriba. ¿Qué les parece? ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Hola, hola.
Hola. Puede ser que no, porque en ese caso estaríamos unificando el precio que enfrenta cada conjunto. Exactamente, en realidad nosotros con Coloma ¿Me una escuchás? vez teníamos la duda, sí, sí, te escuché perfecto, teníamos la duda de si se podía, ¿no es cierto? Y en realidad, fíjate, por construcción de esta curva, acá vos estás sumando precios distintos con distintas alturas, entonces demostramos, me acuerdo en esa época, con un trabajo que presentamos, que el área bajo la curva de demanda acá no necesariamente siempre coincide con la suma de las partes. Lo lógico es considerar la suma de las partes, ¿no es cierto? Pero no reemplazarlo por esta área. Tenía que ser bajo condiciones muy particulares que eso ocurriera. Con hipérbolas equiláteras y cosas medias raras. Entonces, de alguna manera yo diría, no podemos decir no es la suma, no es igual, porque hay un pequeño porcentaje de casos donde sí la es, pero en la mayoría de los casos, y principalmente con rectas, que como uno trabaja muchas veces en la práctica, no da el mismo área. ¿Quedó claro? Por eso la medí así. ¿Se entendió cuál fue la pregunta? Sí, profe, se entendió. Entonces, bueno, tengan cuidado, digamos, de por qué es, y quisiera que lo mantengan anotado para que no se confundan y no lo traten de medir por este lado, ¿no? Bueno, y voy a un caso, esto ya está, y vamos a un caso final que después les prometo la fórmula de las elasticidades, que es un caso de qué pasaría si el bien está monopolizado. Fíjense, primero, la curva de costo marginal privado del monopolista no coincide con la curva de oferta, por eso acá yo no he puesto oferta. Y sí estoy suponiendo de que no hay externalidades, entonces no se produce en condiciones, digamos, generando externalidades ni positivas ni negativas, por lo tanto sí coincide con la curva de costo marginal social. Lo que he planteado acá es el caso de un equilibrio a monopolio. Ustedes me van a decir, pucha, si hay un solo productor, ¿por qué yo voy a suponer que viene un proyecto, etcétera, que viene y produce y se simula? Porque en realidad, acuérdense que no es que viene un proyecto, que nosotros lo que queremos hacer con este método es tratar de determinar cómo es el precio social con relación al precio de mercado en el caso donde un mercado está distorsionado. Y el monopolio es el caso donde un mercado está distorsionado. Entonces ya sabemos en principio de que si es un bien no transable, y su mercado está distorsionado, el precio social no va a coincidir con el de mercado. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una empresa que fuera la única proveedora de cemento en la Argentina, estaríamos considerando un precio para la evaluación privada. Es relevante considerar ese precio como precio social. Entonces, ojo con esto, no quiere decir que nosotros vengamos y le vamos a competir al monopolista, porque entonces se analizaría otra cosa. Esto es un proceso de simulación para determinar el precio social en un mercado monopolio. Si nosotros teníamos un X estrella que venimos a producir o que lanzamos en un mercado monopólico para valorizar o ver cómo se valoriza en ese mercado monopólico ese bien, nosotros en general, ¿qué hacíamos para simular? Nos subíamos a la oferta, pero acá no tenemos oferta. Entonces lo que vamos a hacer, y por eso se lo voy a dar este caso, porque en realidad está en Fontaine medio confuso y en Coloma no lo presentó, como que en realidad lo que vamos a hacer es robarle un poquitito de la demanda al monopolista, que enfrenta al monopolista, porque no tenemos oferta al que subirnos. Entonces es como que el proceso de simulación es el único caso que se hace al revés, y por eso se los quiero dar. Este caso del monopolio en el caso de valor social de la producción, y el caso de monopsonio, anótenlo, en el caso de costo social del insumo. Eso no se los voy a dar en clase, así que después lo van a tener que hacer ustedes. Entonces, fíjense, como nosotros acá no podemos sumarnos a la oferta porque no hay oferta, sí hay, pero no es esta la oferta en realidad, lo que hacemos es suponer que el proyecto lo que hace es que le roba un poquitito de demanda al monopolista. Entonces, en vez de tener una S más X numeral,
lo que vamos a tener es una D menos X numeral. Ustedes saben que el equilibrio del monopolista ocurre donde la curva de ingreso marginal corta la curva de costo marginal, ahí se determina la cantidad, se determina el costo marginal de producir, y si se van hasta la demanda, se determina el precio que rige en el mercado. Si ustedes ya a esta altura me han hecho alguna vez caso y dicen, bueno, a ver, sin hacer el proceso de simulación que me está diciendo la Claudia, ¿cómo me tendría que dar el precio social? Tiene que ser el de la intersección de las curvas sociales, este de acá. El precio que está vigente en el mercado es este que está acá, es 0. Y el social es el de la intersección de las curvas sociales, o sea que es menor. El precio social de un bien monopolizado tiene que ser menor que el de mercado. Y si hacemos el proceso y no nos da así, algo estamos haciendo mal. Entonces, hacemos este proceso de que le robamos parte de la demanda al monopolista. Si le robamos parte de la demanda, tenemos que dibujar la nueva curva de ingreso marginal acorde con esa demanda que ha quedado ahora reducida. Es como que el monopolista enfrenta una demanda un poquitito menor. Por supuesto que acá cuando yo hago este dibujo, la van a ver como que le robo un montón de demanda y el monopolista, obviamente, si le robo esa cantidad de demanda, va a reaccionar. Pero acuérdense que es el efecto lupa para poderlo dibujar. Este robo es casi insignificante de manera de que el monopolista ni se da cuenta, porque el objetivo de nuevo es buscar el precio social. Una vez que tenemos esta curva de ingreso marginal junto a la curva de costo marginal, determinamos la nueva cantidad, que fíjense que de entrada yo estoy diciendo que esa nueva cantidad es la cantidad producida por otro. ¿Quién es el otro? El monopolista. Porque fíjense, estoy tocando el ingreso marginal nuevo con la curva de costo marginal del monopolista. O sea que esta cantidad es la que produce el monopolista. Y uno estaría tentado de irse hasta la demanda del monopolista, pero no, ojo, que estamos trabajando con esta curva. Entonces, con esa curva ahora el precio cae. O sea, siempre que es valor social de la producción, el precio cae. Y ahora ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Esta es la cantidad que produce el monopolista. Y sí, esta partecita es la que estoy robándole yo de la demanda total al monopolista. O sea que en definitiva, a ese nuevo precio, el monopolista va a llevar esta cantidad y yo voy a llevar la diferencia. Yo como dueño del proyecto me estoy subiendo. Entonces acá, cuando uno mira este equilibrio, lo que sucede es que vamos a tener ahora un nuevo costo marginal a la altura de C1 y vamos a tener un beneficio por mayor satisfacción, porque aumenta el consumo, y un beneficio por liberación de recursos, porque el monopolista va a producir menos. Y ese es el valor social de la producción. Fíjense que de nuevo, como es un mercado no transable, parte va al consumo y parte va a la producción del monopolista. Si nos regalaran una cierta cantidad de bolsa de cemento y nosotros hoy se la estuviéramos comprando a un monopolista y las largáramos en el mercado, ese sería el efecto que se observaría. En la evaluación privada, el precio que entra es el precio de oferta. O sea, el precio P0 o P1, si es que son similares, que es lo más probable. Y en ese caso, fíjense que entonces, lo que yo les estoy diciendo es que el ingreso del monopolista se calcularía como la superficie de este rectángulo rojo. Si uno mira este rectángulo rojo con relación al verde, ojo, porque van a pensar ustedes, mira, el verde por este lado a la derecha le gana y a la izquierda pierde. Pero acuérdense que los cambios en precios en general son muy pequeños, o sea que este triangulito es despreciable y ese triangulito también lo es. Por lo tanto, lo que estamos diciendo en el fondo es que el rojo le gana al verde. Y si el rojo le gana al verde, estamos diciendo que el precio que interviene en el rojo es mayor que el precio que resulta del verde, que es el precio social. Y era lo que yo les decía que era de esperar. Del precio social en un mercado en condiciones monopólicas es menor que el precio de mercado. ¿Se entendió?
este es el que más trabajo puede llegar a dar, lo tienen que pensar, porque en vez de subirnos a una oferta, como no es la oferta del monopolista, la de costo marginal, nos restamos, o sea, le quitamos, le robamos, por decir de alguna manera, de la demanda. Pero termina siendo un promedio ponderado en el mismo sentido, por mayor necesidad o por... esto lo voy a dejar para la próxima. Ahora, fíjense, podemos sacar conclusiones de acá, hasta lo que hemos visto. Cuando hemos determinado los precios sociales, siempre que los mercados han estado distorsionados, los precios sociales no han coincidido con los precios de mercado. Hay veces que han sido mayor, hay veces que han sido menor, pero no ha coincidido. Solo ha coincidido si el precio social con el precio de mercado, si no existen distorsiones en el mercado. Conclusión para bien no transable. Más adelante veremos qué pasa cuando los bienes sean transables. ¿Quedó claro? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, podés hacer. Bueno, no sé quién habló ahí, pero que también tenía otra pregunta. No importa, dale, vamos en orden. Dale, Ignacio. Yo quería saber intuitivamente, más que nada, ¿qué quiere decir que el precio social sea mayor o menor que el precio privado? ¿Qué me quiere decir a mí eso? En realidad es lo que yo te quiero decir, que muchas veces esos precios, Fontaine decían que eran precios mentirosos, pero en realidad es, lo vas a ver más claramente, o cuando lo tengas que explicar, si se lo tenés que explicar a alguien, es más fácil de explicar, cuando pensás en un mercado en donde hay dos precios, ¿me entendés? Entonces vos decís, hay un precio de demanda y un precio de oferta, el caso de un impuesto. ¿Cuál de los dos es el social? Ninguno de los dos. O sea, para la sociedad, el bien vale en función de lo que vale para el consumidor y lo que vale para el productor. En este caso, por ejemplo, de que es un monopolista, podría, ¿en qué sentido vale el hecho de que se produzca más de un bien en condiciones monopólicas? Voy a acordar que el monopolio produce menos de lo que se produciría en términos de competencia perfecta. O sea, producir más en ese mercado quiere decir que en realidad tienes una mayor satisfacción porque te estás acercando como al equilibrio competitivo, de alguna manera. Entonces vos decís, bueno, eso yo lo valoro en función del precio que yo veo, pero ¿quién lo valora en función del precio? Los consumidores. Ahora, el productor, que digamos deja de producir, para él está bien, todo este precio, él cobra ese precio, pero el bien para él vale esto, ¿está bien? Lo otro se lo está quedando en términos de excedente, que es el beneficio del monopolista. Entonces, ¿cuánto vale para él dejar de producir? ¿Cuánto pierde él? Y pierde en el fondo esta parte, digamos, en términos de recursos me estoy refiriendo. ¿Y cuánto ganan los consumidores? Ganan esto. Entonces, valoramos lo mismo la parte que se pierde y la parte que se gana. No valoramos lo mismo. Entonces, un poco que lo que trata de hacer el precio social es ver el reflejo de la sociedad en su conjunto, que está formada por consumidores y el monopolista, o por consumidores y productores competitivos, digamos. Pero son todos esos actores en el mercado. No es uno o el otro, son todos. Entonces, cuando yo valoro un bien, tengo que valorarlo en función de todos, ¿se entiende? O, por ejemplo, si hay externalidad, y hay un precio de demanda y un precio de oferta, pero hay quienes también se ven perjudicados por la producción. Y esos también tienen algún, digamos, ingrediente que adicionarle al precio social. Y eso es lo que te trata de capturar, ¿no es cierto? ¿Cómo la valoramos? En promedio, porque el precio es un precio, ustedes me lo dijeron muy bien, alguien que me lo dijo al principio, cuando yo dije que da el valor social dividido X, me dijeron un promedio. El precio social es un promedio de las valoraciones que hacen los distintos agentes del mercado de un mismo bien. Si todo el mundo lo valora igual, el promedio te va a dar igual. Ahora, si estamos con valoraciones diferentes, lo que te hace el precio social es darte en promedio cuánto la sociedad valora ese bien. No sé si queda claro, Ignacio. Sí, sí, muy claro, muchas gracias. No sé qué, había una chica ahí que había hecho una pregunta. Yo, profe. Dale. Quería preguntar si el precio 1, ese precio es el que debería coincidir como el de competencia perfecta, digamos, cuando cortan las dos curvas, o ser parecido. El precio 1 no.
pero va a tender, a medida de, digamos, de que vos vayas empujando al monopolista, le vayas robando demanda y al monopolista, digamos, lo vayas empujando a que se comporte como un competidor, va a tender a ser el precio competitivo, pero no lo es. Fíjate que no lo he puesto justo en la intersección. Podría haberlo puesto, digamos, en función del gráfico que hubiera hecho, pero no lo puse a propósito justo en la intersección para que no se llevaran esa idea. Sí el social, si viene por ahí la cosa, es el de la intersección de la curva de beneficio marginal social y costo marginal social. Este es el social. ¿Quién me preguntó? Bien. Alejandra. Alejandra, no todavía, es que no los veo algunos nombres en pantalla nada más. No sé si queda claro, Alejandra. Sí, es que me había confundido con el social, pero sí, perfecto, ya me quedó claro. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer cuando hacemos un precio social. Es como en una familia, digamos. En una familia por ahí, supónganse. Yo digo, ay, me quiero comprar zapatos. Bueno, ay, ¿cuánto salen los zapatos? Me quiero morir cuando veo los precios de los zapatos. 4.000 pesos, 3.500 pesos. Y yo digo, ah, mira vos, está lindo. Bueno, pero mi marido dice, che, carísimo. Y otro dice, mis hijas, que yo tengo hijas mujeres, así que para los zapatos les parece todo barato. Entonces, no es tan caro. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto valdría para la sociedad en los zapatos? Ni lo que vale para mí, ni lo que vale para mi marido, ni lo que vale para mi hija. En promedio, ¿cuánto vale? Entonces, el precio social trata de ser un reflejo de lo que en promedio para la sociedad vale un bien. Si no, estaríamos diciendo, bueno, a ver, para los consumidores vale 40, para los productores vale 30. Ay, no, pero yo voy a priorizar a los consumidores, vale 40. ¿Y por qué? Si los productores también son miembros de la sociedad y los que perciben la externalidad también son miembros de la sociedad y el monopolista también es miembro de la sociedad. Entonces tenés que buscar un valor que sea el reflejo para todos los miembros, porque si no, no estás haciendo evaluación social. No sé si es claro. Trato de ser lo más intuitiva que se puede, profe, ¿no? clarísimo. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, quedó claro. ¿Lo seguimos el martes? Escúchenme una cosa, ¿se entendió bien el tema de no tanto de